sobre el tema en Romanos capítulo 9. Allí vamos a estar observando también la escritura, hermanos, donde el apóstol también hace hincapié con este tema acerca de la elección de Israel, pero que luego, a través de los tiempos, Israel pierde esta gracia delante de Dios. Y no porque Dios haya traído una reforma, haya producido una reforma en el cielo, no, sino que dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se cerraron el corazón y el oído para oír la voz de Dios. Entonces el Dios de los cielos, hermano, traspasó su gloria a quién, a los gentiles. Por eso la palabra profetiza luz a quienes, a los gentiles, hermano, ya de tiempo muy antiguo, o sea, a cada ser humano, a cada persona que habitamos a lo largo y a lo ancho de esta tierra. O sea, este privilegio, cuando el Señor mismo, el Señor Jesús habló que a través de su siervo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces dice la palabra del Señor, entonces le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. Entonces, de ahí en adelante, o sea, Cristo en adelante, ya no existe privilegio para ningún linaje, para ningún país. Todos somos privilegiados en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Observando todavía este tema, la plenitud de los gentiles. El mismo siervo de Dios dice estas palabras: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, o sea, es para arrepentimiento. O sea, el pueblo, hermano, la iglesia, cuando ora por Israel, tiene que orar para salvación y para arrepentimiento. Muchos consejos dan vueltas por ahí que oren por la paz de Israel, pero sin embargo Israel ya perdió la gracia ya hace un poco más de 2000 años, hermanos. Perdió el privilegio de ser pueblo exclusivo de Dios. Ahora Israel pasó a ser una nación común como cualquiera de los que habitamos en esta bendita tierra. O sea, a donde Dios nos ubicó como criatura. ¿Para qué Dios nos creó? Para su gloria, para su honra. Entonces, la oración del apóstol, hermano, no ha sido para que Israel alcance paz. No ha sido para que Israel alcance liberación, que lo viene peleando ya hace muchísimo tiempo. Y cada intento, hermano, ha sido siempre un fracaso. Porque Dios mismo habló de que no tendría paz ese pueblo hasta que levante los ojos, las miradas hacia el cielo y clame por quién, hermanos. Por los profetas, por los líderes, no, hasta que clamen por el enviado, Cristo Jesús, hasta que admitan y se humillen ante Cristo, el enviado, el ungido, el Salvador del mundo. De otra forma, toda descendencia de Israel, hermano, que no está bajo la cobertura, bajo la sangre de Cristo, se pierde. Sí, Señor, porque se ha vuelto una nación común. Aunque practique la ley de Moisés, aunque en este siglo XXI todavía esté con los sacrificios y con los ritos, hermano, están perdidos. Porque solamente Cristo, el que puede acercar al pecador a Dios. Porque esta es nuestra gran lucha, esta es nuestra gran batalla, tener comunión con Dios. Por eso la Biblia es clara en este sentido, porque hay un solo mediador, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, donde podemos refugiarnos, iglesia. Donde la gente que escucha hoy por primera vez la palabra entienda solamente Cristo Jesús, el que puede mediar por ti delante del Dios Todopoderoso, a quien tú también nombras cuando estás en dificultades, en problemas. Solamente hay un solo nombre
Cristo Jesús, el cual ha dejado huella a lo largo y a lo ancho de la tierra. No solo en Israel se dispersó la fama y el poder y la autoridad de Jesucristo, no, señor. Cristo dejó huella en todas partes del mundo, es más que en las culturas antiguas, hermano. De manera tal que mucha gente ha luchado para desprestigiar, hermano, esta grandeza, poderío, reino y dominio del Cristo glorioso. Pero ellos fracasaron, cayeron, han ido al olvido, pero Cristo sigue avanzando con su evangelio glorioso. Cristo sigue avanzando, utilizando hombres y mujeres, utilizando niños, jóvenes, avanzando con su reino en esta evangelización de punta a punta sobre el planeta Tierra. Jesús dijo, y este evangelio será predicado a toda criatura, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero en esta dispersión del evangelio, hermano, está el mundo gentío, estamos nosotros, estamos la iglesia de Cristo. O usted escucha que en Israel actualmente hay un aislamiento espiritual. Usted escucha hoy en Israel, en esta nación, usted escucha algún Elías que se ha levantado, algún Eliseo. No, señor. Brillan por la ausencia. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra de Dios y han seguido sus propios caminos, por lo cual hoy está en tiniebla. Solamente Cristo los puede alumbrar, solamente Cristo los puede rescatar, solamente Cristo Jesús los puede llevar al Padre, solamente Cristo Jesús los puede reconocer, hermano, como heredero, como hijo adoptivo delante del Padre. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre de Dios, el apóstol Pablo me refiero, que la iglesia debe de entender que desde el comienzo, la aparición de Cristo como mediador, ha comenzado el tiempo de los gentiles. Observe, por un lado, Cristo enviando a Pedro a su pueblo, al pueblo israelí, al pueblo judío, a evangelizarlo, a llevar la palabra, pero también podemos observar, hermanos, que había un gran rechazo, había una persecución rotunda de parte de los líderes religiosos, aún del tiempo de Jesús, y aún viendo los hechos poderosos del Espíritu Santo, donde todavía, hermanos, ellos mismos que mataron al Cristo, al enviado, el cual dejó huellas rotundas, hermano, el cual hizo grandes milagros, el cual demostró con poder, con señales, lo cual ningún profeta en nuestros tiempos había hecho. Caminó sobre las aguas delante de sus discípulos, hermano. Gloria al Señor. Se transfiguró delante de sus discípulos. ¿Y quién podía hacer esto? Por eso Pedro, cuando entendió, dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado. Gloria al Señor. Cuando también Jesús le dijo, ustedes quieren irse, se pueden ir también. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, palabra para nosotros. Entonces, hermano, Israel no puede negar, el mundo no puede negar que Cristo es el enviado para reconciliar al pecador, al ser humano, con su Creador, al Dios Todopoderoso. De otra forma estamos perdidos, de otra manera estamos lejos de Dios, y si partimos en esa situación, vamos rumbo a la condenación eterna. Gloria al Señor. Por eso está establecido, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Por eso hoy es el día de salvación. Esta es la noche de victoria. Esta es la noche donde Dios te está dando una oportunidad. No lo dejes pasar, pues quizá mañana sea demasiado tarde. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, el apóstol, anhelando con todo el corazón que Israel entendiera, que Israel reflexionara que habían matado al ungido, al enviado. Ustedes saben que hasta hoy día Israel sigue esperando y están allí a la expectativa de la aparición de un libertador según los deseos y la ideología de ellos. Pero ya Cristo apareció, ya los profetas hablaron,
Ya Cristo dejó señales evidentes, dejó su palabra, dejó su evangelio, dejó su propia doctrina. Y hasta hoy día, siglo XXI, sigue libertando, y sigue sanando, y sigue llenando con su Espíritu Santo. Entonces la iglesia no puede dudar, hermano. La iglesia de Cristo es la que tiene autoridad en la tierra para clamar en los cielos. ¿O usted cree que Israel va a clamar por usted, hermano? Gloria al Señor. Si Israel está en tiniebla, aunque Israel está hoy refugiándose, escudándose debajo de diferentes tipos de organizaciones, que por cierto los protegen, hermano, pero no puede alcanzar la plenitud de la restauración, porque le falta el Hijo de Dios, porque le falta Cristo Jesús, porque le falta el enviado, porque ellos han rechazado al ungido de Jehová. Lo colgaron en una cruz. Gloria al Señor. Por eso es que Jesús dijo, antes de partir, llorando, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que te son enviados. Gloria al Señor. Y Jesús allí dio una sentencia, lo cual Israel, esta nación, lo ha sufrido, hermano. Gloria a Dios. Ya cerca de 2000 años. Y no puede alcanzar esa plena restauración como país. Y ahí está agonizando como nación. Ahí está luchando. Pero en este día, Cristo no está de oferta. Gloria al Señor. Nunca ha estado de oferta el Señor Jesucristo. Pero Cristo está en la puerta. Cristo está esperando. Gloria al Señor. Mientras el Padre trabaja sobre Israel. Mientras el Padre ajusta a esta nación, a esta gente. Mientras el Padre los arrincona para que clamen. Gloria a Dios. Para que clamen al cielo. Para que giman y reconozcan de que Jesucristo es el enviado. Es el único mediador. Entonces, hermano, la palabra de Dios muestra a nosotros que avanzando la plenitud de los gentiles, también nosotros hemos tomado algunos temas del Antiguo Testamento para observar cómo Dios obra y cómo Dios avanza con sus propósitos. Muchas veces dije a los hermanos que Dios tiene propósito y no tiene proyecto. Dios no tiene planes, Dios tiene propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Dios ya tiene definido lo que va a hacer contigo. Tú que lo has aceptado, tú que hoy permaneces fiel en su palabra, ya Dios tiene definido lo que ha de hacer contigo. Él tiene todo preparado. Sí, Señor. Y para los jóvenes también tiene todo organizado. Y esto está organizado en su presencia, en los cielos. Ya Dios lo pensó, ya Dios lo decidió. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse a Dios, oír su palabra, buscar su presencia para que Dios haga realidad sus propósitos en tu vida. Gloria al Señor. De otra manera, será como Israel, allá lejos, hermano, solamente viendo las maravillas de Dios. Así como ocurrió en la primera iglesia cristiana, mientras la persecución crecía, la iglesia se hacía fuerte, se hacía poderosa. Y no es casualidad, hermano, de que la primera iglesia no se funda en Jerusalén, sino se funda en el país de Siria. La Biblia dice en Antioquía de Siria. Gloria al Señor. Y allí se hizo fuerte y creció por toda parte del mundo y llegó hasta nuestros días. Gloria a Dios. ¿Y quién dispersó el evangelio? Sino Dios a través de los gentiles. Dios a través de nosotros ha entrado en pueblos, en aldeas, en naciones, a donde era imposible, hoy se escucha el evangelio. Gloria al Señor. ¿Y quién lo ha llevado? Bueno, Dios ha elegido y ha tomado instrumentos para extender su palabra a todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, nosotros hemos tomado ejemplo para observar cómo Dios, cuando su pueblo comienza a desoír, a cerrar el corazón, porque todos los acontecimientos actuales y futuro, hermano, del mundo tiene que ver con el pasado de las Escrituras, tiene que ver con los acontecimientos de la antigüedad, porque es el mismo Dios el que estuvo obrando, es el mismo Dios que hoy obra,
Entonces el predicador, ¿dónde está la diferencia? Escucha, iglesia, la diferencia es que hoy Cristo tiene su propia iglesia. Cristo tiene su gente. Ya Dios no obra de una forma directa, sino que espera que su iglesia clame. Espera que su iglesia se levante en oración. Espera que su iglesia suplique delante de su presencia. Pues la Biblia dice, hermano, que Dios le ha dado autoridad ¿a quién? A Israel, no. ¿A quién le da autoridad? Cristo Jesús. A sus seguidores. Cristo dijo, y estas señales, y esta autoridad seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria al Señor. Entonces ahí no hay ningún exclusivo, hermano. Ya nadie somos exclusivos, somos especiales. Todos somos privilegiados si oímos la voz de Dios. Pero aconteció algo sin precedente con un hombre llamado Nabucodonosor, el cual vio su situación y su posteridad. Vio su reino delante del Creador, el cual lo había levantado, y a través de Jeremías lo llamó mi siervo, porque lo iba a utilizar para disciplinar al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y este hombre tuvo esta visión, y estamos observando hoy en esta oportunidad cuando la palabra y el mensaje de Dios y las visiones de este hombre se cumple sobre el imperio griego. Hemos atravesado el imperio babilónico, Persia, y ahora estamos avanzando con este imperio que sucede, hermano, y Dios cumple la visión de Nabucodonosor. Pero hay una palabra que Daniel habló, que la iglesia tiene que saber, que los poderosos tienen que escuchar. La gente que tiene poder y autoridad, ya sea político, ya sea monetario, usted tiene que escuchar y tiene que saber y tiene que oír y comprender este texto, porque dice la Escritura y se está cumpliendo a través de los siglos y se sigue, hermano, cumpliendo al pie de la letra. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. O sea, Dios es el que obra, Dios es el que mueve su mano y suceden las cosas aquí en el mundo, a donde estamos hoy nosotros, hermanos, viviendo. Dios es el que autoriza. Les dije a ustedes que en el reino de los cielos, según la palabra de Dios, existe el libro también de la revelación. Esto no es un invento, la palabra lo cuenta, hermano. Cuando Cristo en el cielo, Apocalipsis nos muestra a nosotros que no había ningún digno de tomar ese libro de las revelaciones. Pero dice la Escritura que Juan se entristeció porque no se halló ninguno, pero apareció el Cordero inmolado, Cristo Jesús, para tomar el libro de las revelaciones. Es donde Dios tiene ya todo su propósito para con el mundo, con la tierra. Dios allí tiene escrito, hermano. Dios allí tiene preparado. Y la iglesia lo tiene que entender en este tiempo. Pero no es casualidad que ya en la antigüedad Dios ya tenía propósito. Ya Dios tenía hombres como Nabucodonosor, uno de los reyes más importantes del imperio babilónico o babilonio, hermano, que existió en la antigüedad. Entonces Dios lo utilizó para someter, para arrancar y para plantar. Y a este hombre poderoso, que por cierto, por algún tiempo creyó tener todo, creyó saber todo, creyó ser el Dios del momento. Pero la palabra dice que Dios lo sentenció por cuanto que no humilló el corazón ante el Todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces Él, el Dios de los cielos, es el que cambia las edades. Gloria al Señor. Es el Dios que muda los tiempos. Hermanos, también aquí nosotros podemos observar que mucho hoy se cuestiona estos cambios que vemos nosotros, pero es el mismo Dios que está dominando. Ahora, en este siglo, está su iglesia para clamar.
Está su iglesia la que está autorizada para clamar, para gemir, aún para pedir delante del Padre. Porque Dios está dispuesto a oír la voz de su pueblo, la voz de sus siervos, de sus siervas, la voz de su ungido, dice la Escritura. Dios escuchó a un hombre como Josué y trastornó el horario, trastornó el tiempo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no solamente Dios obra por su propia decisión, sino también Dios obra por la oración de sus fieles que están en la tierra, aquí y en todas partes del mundo. Dios está esperando que tú ores. Dios está esperando que tú clames. Dios está esperando que tú gimas. Dios está esperando que tú dejes delante de su presencia tus peticiones. Gloria a Dios. Dios está esperando, hermano, que su iglesia levante clamores delante de su presencia. ¿Para qué? Para que Él obre, para que Él rompa las cadenas, para que Él comience a prosperar, para que Él comience a bendecir, para que Él comience a derramar de su Santo Espíritu. Pero si la iglesia duerme, hermano, Dios puede obrar en su infinita misericordia, pero sepa esto: si usted duerme, el infierno se levanta. Los actores infernales comienzan, hermano, a actuar, comienzan a tomar dominio, comienzan a tomar decisiones sobre qué, sobre la gente, sobre la humanidad, sobre pueblos, sobre naciones. Por esto es que en la actualidad, y ya hace más de 1000 años, que hay naciones, hermano, que están atados con pensamientos infernales, donde no podemos entrar con libertad a predicar la palabra, donde los templos son incendiados. Gloria a Dios, hermano, porque la iglesia no está clamando por esas peticiones, porque la iglesia no está tomando cartas en el asunto, porque los que fuimos llamados a interceder no estamos actuando debidamente, hermanos. Hay naciones sumergidas en la pobreza, donde hay muchísimos hijos de Dios. ¿Y por qué pasa esto, predicador? Porque la iglesia no está clamando, porque la iglesia no está cumpliendo su rol, la iglesia no está ocupando su lugar, no está tomando la autoridad que Dios le ha delegado. Entonces, hermano, la iglesia mientras duerme, el infierno obra, el infierno se levanta. Gloria al Señor. La iglesia no fue llamada a cambiar el mundo, pero la iglesia que ha recibido el cambio de Cristo Jesús tiene el deber de dispersar la palabra, de contagiar el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso Cristo Jesús aconsejó: si primero no saqueas el reino, no lo puedes tomar, no lo puedes conquistar. Si primero no los atas, si primero no los dominas, es imposible tomarla. Entonces, así son, hermano, los lugares y aún las naciones donde hay muchísima gente de la cristiandad, gloria al Señor, hermano, donde muchas veces nosotros nos desligamos del compromiso. Hasta otro dice: predicador es el cumplimiento de la palabra de los últimos tiempos, pero le quiero decir que estamos hablando más de 1000 años de esclavitud. Más de 26 países en el mundo, hermano, todavía está atado por sistemas que impiden que los ciudadanos escuchen el Evangelio de Cristo. Hermanos, y eso no es casualidad, es para que la iglesia clame, para que la iglesia inteligente pueda conquistar. Usted ha elegido algunos de esos países para orar. Usted ha tomado en serio este compromiso, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, especialmente los líderes, especialmente la gente que fuimos llamados a predicar, a comunicar la palabra, tenemos el compromiso, hermano, de que el Evangelio llegue a todo lugar. Cristo dijo: y este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Hermano, fuerzas infernales han tomado esos lugares. Hasta inclusive hay continentes casi en su totalidad tomados por estos pensadores, ideólogos, hermanos, e inclusive muchos de nuestros hermanos van huyendo de esos pueblos. Y
ahí esa gente, esos ciudadanos quedan totalmente a merced del engañador, a merced del mismo infierno. Otros dice, predicador, están allí porque han elegido. No se equivoque, hermano, porque hay mucha gente allí que querría oír palabra de Dios, que están sedientos de oír palabra del cielo, pero como hay impedimento, gloria al Señor, porque hay fuerzas infernales que dominan, que han tomado a esos pueblos, pues la iglesia tiene la autoridad. Por eso Cristo dijo, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerá contra su iglesia, contra mi iglesia, dijo Cristo Jesús. Pero esto sucede si el pueblo de Cristo se pone de pie, consagra su vida y comienza a clamar, comienza a gemir, comienza a romper cadenas, comienza a derribar muros. Cristo a través de usted, sí Señor, el Espíritu Santo a través suyo, porque usted tiene el poder y la autoridad del tercer cielo. Sí, a ti Dios en este día te está hablando. Tú tienes el poder y la autoridad que Dios, que Cristo te ha delegado, su Santo Espíritu, para conocer los propósitos del Padre y comenzar a orar. El que tiene oído, oiga en este día lo que el Espíritu Santo, lo que el Dios de los cielos está hablando para su iglesia. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier grupo. No eres cualquier comunidad. Tú tienes la luz sobre tu cabeza. El infierno reconoce, si hay luz en ti, sabe el mundo de las tinieblas cuando en ti está el poder, cuando en ti está y arde el fuego y la autoridad del cielo por donde andas. Entonces la iglesia inteligente se pone de pie y entra en secreto primero, y allí en secreto gime, como Cristo dijo, entra y cerrada la puerta en secreto, clama a tu Padre, el cual por ese clamor, por esa oración, te recompensará en público. Gloria al Señor. Entonces la iglesia necesita tomar dominio. La iglesia necesita, hermano, hoy más que nunca, conocer los propósitos del Padre a través de la palabra escrita. No estamos hablando de nuevas doctrinas, estamos hablando de la palabra de Dios. Esta palabra que está manchado con sangre, sí Señor, sangre de hermanos, de siervos, de profetas, de apóstoles, hermanos, que dejaron marcado aquí, porque dieron su vida, su tiempo, para que nosotros hoy podamos leer esta palabra. Gloria al Señor. Avanzamos con este tema, donde la visión de Nabucodonosor se cumple cuando él, a través de esta visión de una serie de explicaciones que fue dado por el profeta Daniel acerca de esta gran imagen que vio Nabucodonosor. Gloria al Señor. Donde Daniel identifica cada etapa, cada tiempo, cada imperio, cada dominio que iba a suceder al imperio babilonio. Hoy estamos observando al imperio griego, donde el mismo Daniel también habla, hermanos. Y es necesario saber de quién se trata este tiempo. Daniel 8:21 estamos leyendo, donde Dios le confirma a su siervo los acontecimientos próximos. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Hermano, está hablando específicamente de la característica que tendría este imperio. Está hablando de una bestia dominante que arrasa, literalmente figurando aquí lo que Grecia iba a llevar a cabo. Entonces, es bueno comprender, hermanos, cómo fueron sucediendo a través de los tiempos. Y nosotros como estudiantes de la palabra y como comunicador de las Escrituras, tenemos que saber y también poder observar las huellas que dejaron estas civilizaciones. Porque en el tiempo que dura
el imperio griego que nace con Alejandro Magno, rey de Macedonia. Hermanos, allí observamos nosotros como por obra divina, porque se cumple la palabra, hermanos, porque debemos entender de que Dios, cuando utiliza a alguien, no siempre está ligado a la salvación, no siempre está ligado a la eternidad con el Todopoderoso, sino que Dios toma, en este caso, a una persona para dar cumplimiento a su palabra. Habíamos dejado el imperio persa, donde Dios utiliza al gran Asuero, dice la Escritura, que también la palabra lo llama el gran Ciro o el gran Ciro II. Entonces, dice que este señor, cuando es levantado, estoy hablando de Alejandro, rey de Macedonia, desde muy temprana edad fue preparado e inclusive intelectualmente adiestrado por grandes filósofos conocidos en la historia. Entonces, hermano, adiestrado para dominar, para arrasar con los demás emperadores. Y esto sucedió a través de la historia. Algunas evidencias de la antigüedad ligado a Alejandro Magno. Bueno, podemos mencionar, porque también la iglesia tiene que saber esto, la gente que escucha nuestro mensaje. Tenemos la hermosa ciudad a la orilla del Mediterráneo, Alejandría, que fue fundado por Alejandro Magno. Una de las evidencias más grandes que este emperador dejó para nosotros, para nuestros días. Aquí, hermanos, observamos a un muchacho, a un adolescente, adiestrado directamente para tomar dominio. Desde muy adolescente cuenta la historia cómo su padre lo compromete con el ejército y también con cargos del gobierno. A los 20 años, Alejandro Magno fue levantado como rey de Macedonia, fue nombrado tras la muerte de su padre. Cuenta la historia cómo este hombre es levantado y primero asienta su poder y dominio en toda Grecia, todo lo que es Grecia, en la actualidad también, hermanos. Y allí comienza a formar un gran ejército. La palabra está mostrando, el profeta Daniel también nos dice a nosotros, y quiero que preste atención acá, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Estamos hablando de que los persas habían tomado a los medos y a los babilonios. Ahora el tiempo del imperio persa estaba declinando. Y esto fue lo que Dios le mostró a Nabucodonosor, hermanos. Y la iglesia tiene que entender cómo Dios ordena los tiempos también, cómo Dios le da límite a todos, cómo Dios cumple su palabra, sus promesas, cómo Dios comienza, porque acá está mostrando que el general del ejército de Dios tendría que volver para pelear contra el rey de Persia, porque dice la Escritura, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra de Dios entonces? Está hablando de un acontecimiento sin precedente, donde Dios mismo interviene, hermano. Dios interviene, sí, Señor. Envía, dice la Escritura, escucha bien, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Un texto más de la Escritura mostrándonos que hay un libro de revelaciones en el cielo, donde Dios tiene todo declarado ya, los acontecimientos. Gloria al Señor.
Y ahí Dios nos lleva a observar. Cuando Dios tenía determinado castigar a Nínive, pero ¿qué hizo el profeta Jonás? Primero desoyó, pero luego llevó la palabra. Y dice la Escritura que aquella gran nación se arrepintió y Dios trastornó, cambió lo que él tenía decidido. Entonces, Dios puede cambiar, sí señor. Pero ahora no hay nadie que pueda cambiar. Sí, está el pueblo, está la iglesia de Cristo, estamos sus siervos, sus siervas, para clamar, hermanos, para que Dios traiga refrigerio, para que Dios traiga tiempo nuevo, para que Dios traiga verdadera bendición espiritual. Porque la palabra dice que como prospera nuestra alma, así también Dios va a prosperar nuestra economía. Esto es lo que enseña la palabra. Entonces, ¿qué está pasando, predicador? La iglesia no está clamando, señores. La iglesia no está intercediendo. Está preocupada por otras cosas. Se preocupa por tomar posesión en el altar. Se preocupa por dominar a grupos. Hermano, entienda su rol, su lugar. Es de clamar, de gemir delante del Padre. Porque si Miguel descendió, hermano, estamos hablando del príncipe, del general, estamos hablando del ejército, estamos hablando, hermano, de un ángel principal. Aquí también se reconoce la jerarquía de los ángeles en el cielo, hermano, que está a disposición del pueblo de Dios. Este Miguel es el que dirige el ejército de Jehová, el Dios todopoderoso, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, cuando nos muestra la Escritura de que Dios participa, esto no implica salvación sobre estos personajes. Algunas características que podemos observar del imperio griego que digamos, sucede, resurge, comienza un tiempo glorioso en cuanto al reino de este muchacho que estamos mencionando. Me refiero al rey de Macedonia. Pero esto no implica salvación, esto no implica eternidad con Dios, sino aquí solamente Dios está dando paso al cumplimiento de su palabra. Gloria al Señor. Aquí es donde la iglesia se tiene que detener y tiene que pensar. Ahí es cuando la iglesia tiene que ser inteligente para orar, para pedir, porque Dios es el que elige a la persona para utilizar, hermano, aquí y en todo lugar. Sea hombre o sea mujer, que Dios levante. Cualquier sea el cargo que pueda suceder, hermano, la iglesia tiene que anticipar, orando, clamando a Dios, analizando el tiempo, los cumplimientos de las promesas de Dios. Porque imagínense, hermano, en este tiempo donde el imperio griego entra a tomar posesión y control sobre las demás naciones, o sobre los imperios, o sobre dinastías existentes en ese momento, imagínense al pueblo judío entre ellos. Ya para esa altura, según la palabra de Dios, ya nuevamente Jerusalén estaba restaurado. Ya el pueblo de Israel, gran parte de ellos ya estaba, ¿a dónde? En su tierra natal. Pero dice la historia que ni siquiera Israel pudo detener a Alejandro mientras él arrasaba. Este hombre que según la historia expuso todo lo que tenía, todo lo que sabía, y cuenta la historia que él mismo salía, hermano, adelante. O sea, él no estaba dirigiendo de atrás, de allá, el último, el protegido, no. La historia cuenta que este hombre iba adelante él mismo, adelante del ejército, aunque tenía miles y miles de hombres a su disposición, él salía adelante. Por eso la palabra está identificándolo como macho cabrío, el que sale adelante, el que domina, el que pelea, el que toma posesión de todo. Entonces está vinculado a la realidad. Entonces, la historia cuenta que por su paso sobre la tierra de Jerusalén,
simplemente fue para observar lo sucedido en ese lugar. Una de las guerras más largas que tuvo fue contra el rey Darío III del Imperio Persa. Esto estoy hablando es puramente historia, hermano. Entonces, donde se luchó de una forma tremenda, pero dice la historia que el Imperio Persa, que era mucho más grande, que tenía 127 naciones a su cargo, tenía un ejército mucho más superior que Alejandro, pero sin embargo, con esa minoría este hombre obtuvo la victoria, hermanos, y arrasó con ellos, y dominó y entró a Persépolis, y siguió hasta Susa, capital del imperio babilonio anteriormente. Y no solamente esto, sino que fue quedando a través de la historia como este hombre no solo quedó con la conquista de estos lugares, que hoy estamos hablando de una nación grandísima. Cuando hablamos de Persia estamos hablando de que de Irán, hasta el año 1935, Irán todavía se llamaba Persia, la nación de Persia. Entonces, cuenta la historia como característica de esta bestia que menciona Daniel, no se quedó con esa conquista, sino que arrasó. Dice la historia que llegó hasta las puertas de la India, donde culmina su vida, donde el hombre que sabía todo, el hombre que estaba dominando todo, hermano, el hombre que tenía las fuerzas invencibles, el hombre que tenía el ejército más fuerte que jamás haya existido, porque imagínense, una nación peleando contra un imperio. Podríamos hablar de una diferencia de ejército, hermanos, de mucha cantidad en número de soldados. Pero ¿por qué alcanzó tales victorias? Cumplimiento de la visión de Nabucodonosor. Cuando Dios habla, Dios cumple, hermano. Por eso cuando usted estudie la Biblia, utilice todas las herramientas que Dios ha dejado en su santa palabra. Lo que hoy estamos observando al imperio de Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza, y a su paso fue nombrado emperador de Persia. Por eso también algunas culturas, algunas civilizaciones lo nombran como emperador de Persia. Cuando de ahí él avanza hacia el continente africano, arrasando con Egipto, dice la historia, y allí fue nombrado como primer faraón de Egipto también. Esto es historia, lo que estoy contando, hermano, pero para que la iglesia entienda que los cumplimientos de la Escritura, hermano, se da al pie de la letra. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Nabucodonosor cuando vio aquella piedra que salía desde lo oculto, que era desde Dios, y que golpeó a la imagen, y que solamente quedó restos, solo ruinas? La iglesia tiene que saber, hermano, y enterarse de estos acontecimientos, pero también la iglesia tiene que saber que alrededor del mundo hay evidencias, hay restos, y cómo estos hombres fuertes y poderosos cayeron en un solo día. Nadie podía entender cómo este señor pudo caer a los 32 años, no cansado de ganar, sino por una enfermedad sorpresiva, que para hoy es algo predecible, de lo cual se cree que murió Alejandro Magno. Pero fue el final de Dios, hermano. Dios lo utilizó, pero también Dios le puso fin. Porque en ese momento no habría quien clame. Porque en ese momento no habría quien gima ante Dios por estos cambios. Al menos la palabra nos muestra. Fue un tiempo de silencio. Fue un tiempo donde el pueblo de Israel estuvo ausente. Pero Dios obró igual.
Hermanos, donde el pueblo estuvo lejos de estos acontecimientos. ¿Por qué, iglesia? Porque ya ese pueblo estaba yendo por otros caminos, dejando al Dios de los cielos. Amada iglesia de Cristo, dice la Escritura, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlos y fortalecerlos. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del periodo anterior a Ciro el Grande, donde también se dio lugar a la toma del imperio de los Medos. Hermanos, hay una serie de acontecimientos sin precedente en la historia, pero que Dios reveló a un hombre común. ¿Y cuánto más su iglesia? ¿Cuánto más sus siervos y oran? ¿Cuánto más sus siervas y claman en su presencia? Gloria al Señor. Hermano, muchas veces desconocemos los propósitos de Dios con algunos lugares, con algunos países. Desconocemos lo que Dios quiere derramar. Pero cuando la iglesia comenzamos a orar, es cuando el Espíritu Santo trae los propósitos del cielo sobre esa región. Entonces, ¿cuál es el secreto del predicador? Orar, señores, clamar, entrar en la presencia de Dios. A veces pasamos más tiempo, hermano, delante del entretenimiento, antes de estar de rodillas clamando a Dios. Pasamos horas allí, pero oramos 5 minutos y queremos que Dios nos muestre. Y queremos que Dios cumpla su voluntad. Hermanos, cuando el infierno se ha levantado en alguna parte del mundo para impedir la bendición de Dios, es porque la iglesia está durmiendo. Dios está dispuesto a bendecir. Acuérdese de que cuando el infierno se ha levantado, la obra de Dios también sufre grandes fracasos. No puede avanzar. Los propios hermanos que ayudan, los propios hermanos que participan monetariamente, también dejan de recibir esas prosperidades, porque la iglesia está dejando de orar, hermanos. Por eso la iglesia no está recibiendo las revelaciones. Por eso, hermano, desde este nuestro lugar, de este nuestro compromiso de comunicar, de comunicador de la palabra, les digo que es necesario que la iglesia comience a orar por los gobernantes, que la iglesia comience a clamar por los propósitos del Padre sobre cada país y sobre cada lugar donde nosotros hemos sido puestos. ¿Para qué? Para mediar delante de nuestro Dios, para suplicar delante de nuestro Dios, para pedir auxilio delante de nuestro Dios. Acuérdese la promesa dada por Cristo a través de Pedro, cuando él pidió arrepentimiento y que Dios iba a dar un tiempo de refrigerio. Y esto está ligado, hermano, a la prosperidad espiritual y también a la prosperidad material. Muchas veces nosotros cuestionamos porque Dios ha levantado o porque alguien propone un proyecto para beneficiar al pueblo, a la gente común, entre el cual también estamos la iglesia de Cristo. Y muchas veces nosotros, sin entender la palabra y sin estudiar estas historias, estos acontecimientos, no podemos razonar para orar, porque empezamos a cuestionar la vida que ellos llevan, las ideologías que traen. Hermanos, por eso la iglesia inteligente estudia la palabra para orar por sus gobernantes. Si están los candidatos ya a la presidencia o a la gobernación, en algunos casos también alcaldes, la iglesia
debe de orar antes de las elecciones. La iglesia debe de pedir la dirección de Dios, porque ya Dios tiene sus instrumentos. Muchas veces se cuestiona la vida que llevan, pero Dios no está mirando eso. Dios está mirando la intención y la utilidad de las personas. Ahora, si el tal o la tal se convierte al Evangelio, mucho mejor para la iglesia de Cristo. Pero si esto no sucede, hermano, la iglesia tiene que clamar con inteligencia: Señor, utiliza a la persona indicada que tú tienes. Porque ¿a quién Dios puede utilizar? Dios puede utilizar a alguien que está dispuesto a hacer buenas obras. Dios está dispuesto a utilizar a alguien que tiene dispuesto las intenciones para beneficiar a la multitud. Dios está dispuesto a utilizar a esa gente, hermanos. El otro día estaba compartiendo, como muchas veces se cuestiona las conductas, hermanos, lo cual nosotros como iglesia no debemos de tener tales ideas. ¿Por qué? Porque si Dios utilizó a estas personas, que por cierto me gustaría compartir algunas características de Alejandro Magno, para que usted vea a través de la historia de que este hombre tenía inclusive, según la historia, tendencias que no eran naturales o normales. Pero sin embargo, Dios cumplió su palabra a través de estas personas, hermano, y dejó huellas. Entonces, ¿dónde está el secreto entonces, predicador? En la intención que tiene esa persona. La intencionalidad. Por eso observamos algo de la preparación también de este señor. Cómo desde muy joven fue adiestrado para esta batalla. Era Dios permitiendo, preparando. Porque cuenta la historia además de esto, de que su padre intentó muchísimas veces conquistar el imperio persa, pero todas las veces que intentaba, fracasaba. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo, hermano. Porque Dios tenía preparado para este joven la conquista, aunque su muerte fue, según la historia, en una situación vil, aunque no reconoció a Dios, aunque no fue ni siquiera como Nabucodonosor, que humilló el corazón y que comunicó al mundo lo que Dios había hecho sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus intenciones. Lo volvió bestia, dice la palabra. Entonces, hermano, cuando la iglesia crece y entiende, la iglesia comienza a clamar de una forma debida e inteligente. Cuando comienza a pedir por hombres o mujeres que tengan buenas intenciones, que estén dispuestos a beneficiar a la multitud, donde está el pueblo de Dios. Esta gran libertad que hoy Dios está permitiendo que el mundo viva, hermano. Esto va a desembocar en un libertinaje tremendo, en un vaciamiento intelectual del ser humano. Hacia esto va la humanidad. Eso también Dios permite. ¿Para qué? Para que la plenitud de los gentiles llegue al colmo. Entonces, la iglesia inteligente debe de orar por instrumento que Dios tiene ya preparado para cumplir su propósito aquí y en todas partes del mundo. Donde quiera que esté, Dios está dispuesto a oír según la capacidad de inteligencia y de entendimiento de la palabra que tú tienes para orar y para pedir. Quizá liberación social, quizá prosperidad económica, porque Dios tiene todo, hermano, preparado. Pero ¿por qué entonces no sucede, predicador? ¿Por qué está lleno de cristianos este país? Pero sin embargo no sucede lo que usted está diciendo. Es porque la iglesia no está orando debidamente, hermanos. Porque la iglesia está mirando otras cosas. Hace poquito
estaba compartiendo estos pensamientos de algunos hermanos, especialmente los pentecostales, que se vuelca al misticismo y cree que aún los gobernantes debían de ser o de practicar la ética moral, pero la Iglesia debe de analizar qué tiempo estamos viviendo. ¿Le podemos pedir a esa gente con las influencias que tienen? Hermanos, la Iglesia está, direccionado a hablar primero a los hermanos adentro de la Iglesia de Cristo. Allí está primero la corrección. Menciono una vez más en este día que Juan el Bautista reprendió a uno de los hijos de Herodes que gobernaba Galilea en ese tiempo, dice la Escritura, pero porque este hombre era conocedor de la palabra. Eso cuenta la palabra de Dios, hermano. Porque el hombre conocía al pueblo, conocía la palabra. Ahora, cuando Dios utiliza a alguien que está lejos del Evangelio, nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, es clamar, para que Dios complete la obra, para que Dios alcance al pueblo, a la mayoría, donde estamos la Iglesia de Cristo, donde necesitamos nosotros herramientas, hermano, donde la Iglesia necesita económicamente, donde la Iglesia necesita cada vez más libertad, no solo para llegar alrededor del lugar donde vivimos, sino aún en el seno gubernamental, para predicar la palabra, porque dice la Escritura, y este evangelio será predicado a toda criatura. Hermanos, entonces la Iglesia inteligente comienza a hablar con el Padre, comienza a orar a Dios, e inclusive Dios está dispuesto a revelar. Si Dios le reveló a un hombre pagano como Nabucodonosor, ¿cuánto más usted que es un hijo de él? ¿Cuánto más usted que clama de día y de noche delante de su presencia para mostrarle a usted quién es su instrumento para beneficiar a ese país, a ese distrito, a esa aldea, a esa región? ¿Cuánto más usted que clama al Padre? Ahora, cuando usted sepa los pensamientos y los propósitos del Padre, a quien Él quiere utilizar, porque acá está mostrando la palabra, que Dios de una forma ordenada le muestra a Nabucodonosor y fue utilizando a cada una de las personas y levantando y arrancando o derribando imperios para que otros surjan, Dios mismo actuando, hermanos. Es ahí también cuando muchas veces la Iglesia dice, no hace falta orar si Dios va a obrar. No, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy diferente, porque la gracia se nos fue dada. Hoy abunda la gracia. Entonces, ya ni los ángeles pueden actuar si la Iglesia no pide. Acuérdese, ya ni los ángeles pueden moverse si usted no pide. Porque nosotros somos, hermanos, los llamados en Cristo Jesús. Nosotros somos los elegidos de Dios a través de Cristo Jesús para pedir, para clamar, para interceder. Gloria al Señor. Y decimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra y creemos en tus promesas, Padre. Y por esa promesa oramos, por esa palabra oramos, Señor. Que en este día y en este momento tu Santo Espíritu se ha derramado sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, aquí y en todo lugar. Tu Santo Espíritu comience a llenar en este momento de poder, de autoridad, de fuego, y comience a surgir dones, talentos, ministerio en medio de tu pueblo, y se ha despertado sabiduría, entendimiento de los cielos para que la iglesia avance con poder, como un ejército, para arrasar y llevar y extender el poderoso evangelio de Cristo en todas partes del mundo. Gracias, Señor. Y aquí, Padre, conforme a tus promesas, Padre amado, levantamos aún nuestras manos para orar y rogar, Señor, que en este momento suceda milagros en los cuerpos, Padre, donde ya no hay posibilidad, pero el hombre, la mujer está creyendo en este momento
momento, Padre, en esta hora, allí ocurren milagros extraordinarios. Allí donde ya no funcionaba su organismo, comienza a funcionar, porque Cristo lo está haciendo. Allí donde las cadenas te atan, Cristo en este momento la está soltando. Cristo en este momento te está dejando ir libre, porque Él vive y Él reina para siempre, porque Él te está mostrando en este momento que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tu fuego está cayendo en esta hora sobre tus siervos, porque tu fuego está cayendo sobre tus siervas. Tu fuego en este momento está cayendo, Señor, donde no hay, está fluyendo agua. En el desierto donde reina la sequía, en este momento está surgiendo agua del tercer cielo, que es su Santo Espíritu, para liberar, para levantar, para restaurar. Oh Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial.